La crioablación se indica desde el Comité de Dolor Oncológico del hospital, que ya existía incluso antes de comenzar las crioablaciones. Allí se seleccionan pacientes en los que por su condición no se ha podido controlar el dolor con tratamientos convencionales y nos plantean la posibilidad de hacer procedimientos intervencionistas desde radiología, como la crioablación o cementaciones. Una vez nos parece factible el procedimiento, internamente en radiología planificamos el acceso para, en todo caso, evitar lesionar estructuras que no nos interesan. Entonces seleccionamos la vía de abordaje más segura y, en caso de ser necesario, añadimos la posibilidad de criosondas que marquen un límite anatómico para evitar dañar estructuras que nos interesen. Una vez tenemos claro el procedimiento y la planificación, el paciente ha pasado por valoración preanestésica, hablamos directamente con él y con sus familiares para que quede muy claro desde el comienzo del procedimiento qué se puede esperar de él y posibles complicaciones.